en tu santuario para alabar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En este día sábado recordamos de manera especial la memoria de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y pedimos su intercesión para disponer nuestros corazones a participar en esta Santa Misa, que ofrecemos por la salud de Leticia Landaluce, pidiendo al Señor la fortaleza para su cuerpo, pero sobre todo también para su alma. Antes de participar en estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz proclamó como Madre nuestra Santa María Virgen, Madre suya, concédenos por su mediación amorosa, que tu Iglesia cada día más fecunda se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, la ley escrita sometió todo al pecado, para que la promesa se cumpla en aquellos que creen, gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no estamos más bajo la custodia de un guardián. Porque todos ustedes, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús, porque habiendo sido bautizados en Cristo, han quedado revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús.
Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Aleluya. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. Queridos hermanos, nuevamente escuchamos este trozo del Evangelio donde el Señor, recibiendo esta alabanza de esta mujer que levantó su voz en medio de la multitud, me lo imagino yo como cuando nosotros vamos en las procesiones, ¿cierto? Y proclamamos los vivas a Jesús, vivas a la Virgen, viva a la fe católica, a la Iglesia, y todos responden diciendo viva, como aprobando, ¿cierto? Que estamos realmente deseando que se proclame, que se mantenga y que valoramos el regalo de la fe, de la persona de Jesucristo, de su presencia en la Eucaristía. Bueno, de una manera similar me imagino yo que habrá sucedido en aquel entonces, ¿cierto? Una multitud inmensa que sigue al Señor y ella de repente grita y proclama: feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús, queridos hermanos, no rechazando en ningún momento esa alabanza, sino aprovechándola, nos recuerda también a nosotros: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. El Señor, queridos hermanos, también quiere hacer una alabanza desde lo profundo de su corazón, proclamando la dicha, la felicidad, la bienaventuranza de aquellos que por la fe, como dice San Pablo ya nuevamente, enseñándonos la necesidad de esa profunda fe firme y permanente en el corazón, la escucha de la palabra de Dios y su puesta en práctica, tal como lo hizo su propia madre, desde quien de una u otra manera brota esta alabanza al Señor Jesucristo. El seno y el vientre de la Virgen fue el que lo llevó 9 meses y sus pechos fueron los que lo amamantaron durante toda su niñez. Y por tanto, efectivamente, nadie más feliz, no solo, ni primeramente por haberlo llevado en su vientre, ni por haberlo amamantado, sino porque como nadie, ella fue la que creyó siempre en Dios y por lo tanto como nadie, por esa fe que la unía tan profundamente a Dios, buscando siempre solo y en todo la voluntad de Dios, era mucho más feliz y dichosa por haber escuchado y seguir escuchando la palabra de Dios y haberla puesto en práctica, en medio de la tarea, de la misión, de las circunstancias, de la vocación que el Señor a ella le pidió. ¿Cómo practicó la palabra de Dios la Santísima Virgen María? Ella la practicó
no haciendo obras extraordinarias a su tarea de esposa, de madre, de dueña de casa y de mujer creyente, piadosa y llena de fe, ámbitos en los que de una u otra manera se desenvolvía la Santísima Virgen María. No hizo nada, digámoslo así, extraordinario. Ella no se puso a organizar en aquella época, digamos así, como catequesis preparatorias para que después, cuando su hijo fuera grande, empezaran a escucharlo con mayor atención. Que podría haberlo hecho, ¿se fijan? Pero en definitiva, la Santísima Virgen María centró su vida en las cosas que, según su vocación, le tocaba vivir. Como madre hizo lo que cualquier madre podría hacer, pero la diferencia es que a quien ella atendía, lo sabía por la fe, era a Dios. Pero además, justamente porque esa fe engrandeció la capacidad de su alma de una manera que ni siquiera podemos imaginar, amó también a Dios en su Hijo Jesucristo como ninguna madre pudo llegar y podrá llegar a amar a su Hijo. Y entonces comprendemos también, queridos hermanos, por qué la fe es tan fundamental. Esa fe que ensancha nuestra alma porque nos concede la capacidad divina de conocer como Dios conoce, de amar como Dios ama y de esperarlo todo de Él. Y por eso comprendemos también por qué la Santísima Virgen fue más dichosa por haber creído, como se lo dijo su prima Isabel. Porque justamente por esa fe fue capaz de escuchar la palabra de Dios y de practicarla. Y por tanto su dicha es para nosotros inimaginable, inconmensurable, porque va muchísimo más allá de las puras capacidades humanas. Y entonces comprendemos por qué San Pablo, continuando con esta catequesis a los cristianos de Galacia, nos vuelve también a nosotros a recordar la importancia de la fe. La ley escrita, dice, sometió todo al pecado, pero fue la fe en Jesucristo la que, para los que creen, les hace capaces de recibir las promesas cumplidas, gracias a la fe en Jesucristo. Y gracias a la fe en Jesucristo se rompen todas las barreras. La ley era una especie de profesor, de maestro, dice. Pero una vez que llega la fe, ya no se necesita de ese profesor, porque el que nos enseña, el único maestro es Cristo. Y gracias a la fe, todos somos hijos de Dios. Gracias a la fe ya no hay ni judío, ni pagano, ni esclavo, y se rompen todas las divisiones, sino que se vuelve una verdadera comunión entre todos. Entonces comprendámoslo, queridos hermanos. No hay verdadera libertad en la naturaleza humana y en la sociedad humana si no hay fe. No hay verdadera justicia en una sociedad, en un país, en una familia, si no hay fe. No hay verdadera y permanente paz en el corazón del hombre y de la naturaleza humana si no hay fe y comunión con Jesucristo. No hay, queridos hermanos, verdadera prosperidad. Pueden haber pequeños avances, pero ya lo vemos. Muchos más son los retrocesos si no hay fe. No hay verdadero progreso, avance, no hay verdadera fraternidad, ni verdadera comunión entre todos, en una parroquia, en una familia, en un país, en la humanidad entera, si no hay fe. Por tanto, queridos hermanos, la fe no solamente, como decía y recordaba el día de ayer, viene a mostrarnos para que recibamos en nuestro corazón las enseñanzas del contenido de la revelación que Dios nos trae, sino que también viene a liberarnos, viene a engrandecer y ensanchar nuestro corazón, viene a concedernos la gracia de que las expectativas de nuestra vida no sean ya solo simplemente una mirada temporal que puede llegar a abarcar 80, 90 o 100 años, sino que la fe nos da una esperanza, una perspectiva que va más allá de este mundo, para que la meta de nuestra existencia no sean simplemente objetivos temporales y pasajeros, sino la eternidad. Estar para siempre junto a Dios y vivir de esa dicha, de esa felicidad que la Santísima Virgen María inició en su vida, llevando en su vientre y amamantando al Hijo de Dios, pero que llevó a plenitud por haber creído en Él,
por haber escuchado su palabra y haberla practicado en medio de la sencillez y simplicidad de su vida, sobre todo en Nazaret, y después acompañando al Señor en su vida pública hasta el pie de la cruz, aún en el sufrimiento mayor, y recibiendo de Él la recompensa que no podría ser de otra manera, de participar con Él en cuerpo y alma de su victoria en el cielo. Y por tanto, ¿qué nos espera a nosotros si seguimos los pasos, el ejemplo y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María? Efectivamente, tal vez no podemos hacer cosas extraordinarias, sobre todo en este tiempo en el que el Señor nos ha pedido, entre comillas, un confinamiento de orden material, temporal. Pero nunca el Señor va a confinar ni nuestro corazón ni nuestra alma, y con ello nunca va a confinar nuestra fe. Al revés, es tiempo de que pidamos al Señor que se fortalezca nuestra fe. Él nunca va a confinar nuestro corazón, al revés. Es tiempo de pedir al Señor la gracia de que se creciente en nuestro corazón el amor verdadero, la caridad a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como Él mismo nos enseña. Y por último, no hay nada ni nadie en este mundo, queridos hermanos, que pueda confinar nuestra esperanza puesta en Dios. Por tanto, a pesar de las dificultades o limitaciones humanas, nuestro corazón tiene que esperar en el Señor. Nuestro corazón tiene que poner su atención y su esperanza donde está su tesoro, que es en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pidamos al Señor el aumento de la fe, la esperanza y la caridad y poder ponerla en práctica. No haciendo cosas tal vez extraordinarias, pero sí viviendo hasta lo más profundo de nuestro ser el día a día por amor a Dios, amor al prójimo y acrecentándose en nuestro corazón esa felicidad que solamente Dios por la fe nos puede dar. A Jesucristo sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos insistentemente a Dios nuestro Padre y pidamos por la Iglesia Universal y por nuestras comunidades parroquiales, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la paz del mundo y por la prosperidad de nuestro pueblo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, los pobres y todos los que padecen, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que participan en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la salud de Leticia Landaluce, para que el Señor fortalezca su alma y alivie su cuerpo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Que nuestra oración, Dios de bondad, suba a tu presencia y que nuestras peticiones obtengan fruto abundante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestros dones y conviértelos en sacramento de salvación que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Hijo preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto, con nuestro obispo Juan Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero pero una una palabra palabra tuya tuya bastará para para sanar. sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Oremos. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la mediación maternal de la Virgen,
Anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión de tu Espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nuestra Madre encomendamos de manera especial nuestra patria, encomendamos a Leticia, la salud de Leticia Landaluce, por quien hemos rezado, pero también a todos por quienes nos han pedido rezar, nuestros familiares, seres queridos enfermos, todos los que ya han partido de este mundo, por las intenciones del Santo Padre el Papa, de nuestro obispo, por la santificación de los sacerdotes y para que la fe siga creciendo en el corazón de todos los fieles y familias de nuestra patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, anunciarles desde ya que el día de mañana tendremos la Santa Misa a la misma hora de siempre, en el horario habitual, al mediodía, a las 12 del día. Pero voy a hacer un pequeño receso de las transmisiones de la Santa Misa desde el día lunes hasta el día miércoles por motivos personales, por necesidades familiares, y por tanto invitarlos a que continúen viendo la Santa Misa a través de algunas otras transmisiones o de la televisión o escuchándola por la radio. Igual vamos a procurar, ¿cierto?, enviarles algún link de la transmisión de alguna Santa Misa de alguna parroquia vecina o de alguna otra comunidad que les pueda ayudar, pero lo importante es saber que el Señor nos llama a permanecer de todas maneras unidos en la oración, porque aunque yo no la voy a transmitir, la misa la voy a celebrar igual todos los días y siempre, por supuesto, teniendo muy presente a las parroquias que el Señor me ha encomendado, de Nuestra Señora de la Reconciliación y San Ricardo, por todos sus fieles. Por tanto, nos volveremos a encontrar después del día de mañana al mediodía, el día jueves, en la transmisión de la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios.